agradezco a todos su presencia para llevar a cabo esta entrevista a nuestro querido hermano Miguel Palacios Moyotl. Es una vida rica en experiencias que nos ha traído hasta este punto, en este día, en que conoceremos un poco más o mucho más, o por primera vez conocerán quién es Miguel Palacios Moyotl. Como sabemos, cada ser humano nace, crece y se desarrolla de acuerdo a sus propias circunstancias de vida, tales como el medio ambiente, la familia, la preparación académica, los valores éticos, pero sobre todo las tendencias que como alma tenemos cada uno de nosotros. En esta ocasión, la Logia Blavatsky, por mi conducto, hace un merecido reconocimiento al polifacético hermano Miguel Palacios Moyotl por su invaluable colaboración en la difusión de la teosofía desde hace 65 años. Gracias por estar. Gracias por ser un ejemplo a seguir. Bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos todos a este viaje de amor sin tiempo ni distancia, porque el amor es eterno presente en nuestros corazones. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Perdón porque no aparece mi imagen, pero no es importante. Lo que sí quiero empezar es por subrayar que este acto de entrevista es un acto de fraternidad, lo que buscamos todos los estudiantes de teosofía. Y les quiero decir, ¿quién es Miguel? Ahora sí, se comparte la primera foto, se comparte. Hola, soy Miguel, del siglo pasado, asistiendo al nacimiento de la nueva humanidad. Y en la nueva humanidad que tenemos ahora, sabemos perfectamente que seguimos en esta escuela, en este planeta, empezando un círculo más de evolución. Y realmente me siento muy honrado al que ustedes me reciban y créanme que desde el fondo de mi corazón estoy enviando a todos un profundo reconocimiento de su espíritu en cada uno de ustedes. Namaste. Para empezar, soy un individuo que el estudio de la teosofía no lo he practicado continuamente porque he tenido lapsos de ausencia, he tenido eh, separaciones hasta del país y no he podido seguir y por eso sigo en la última fila y acostumbro mejor estar callado porque me falta mucho para compararme siquiera o para alcanzar el nivel de los que están empezando, porque muchas veces me confundo y vuelvo a empezar nuevamente. Pero con el ejemplo que posteriormente voy a indicar, sigo eh, creyendo que en esta nueva humanidad tendrá por lo menos que disminuir la conciencia que estamos manifestando y que es una conciencia que le falta el amor, que le falta la comprensión, que le falta la unidad, con una inconsciencia terrible, con una agresividad que para qué la explico, todos lo conocemos. ¿Y quién la va a cambiar? Empieza a cambiar en nosotros mismos. Ese soy yo, el último de la fila, el último estudiante de teosofía
y que hoy les pide perdón porque me piden practicar el yo-yo. Y empiezo con decir que yo nací, era la siguiente pregunta. Sí, ¿dónde y cuándo nació Miguel? Miguel nació en el país México. Como muchos países del mundo, México tiene tanto potencial para poder desarrollar una vida armónica. Simplemente la presencia que tenemos del altiplano y mis raíces son de este pueblo que estamos viendo, que se llama San Pedro Tonancintla, perteneciente al, a la cabecera de Santa María Tonancintla, donde está el templo más barroco de todo México. No nací en este lugar, nací en la Puebla, en la ciudad hermosa, de un aire y de una aura religiosa y apegada a los cánones del catolicismo. Sin embargo, mi vida también entró en esa corriente y esa Puebla que yo conocí cuando nací, muy cerca del centro, en un barrio llamado La Cocota. Y ahí, cuando nací, ese día fue sábado, cuenta mi madre, y ella no podía ir a un doctor a atender el parto, y lo realizó con una vecina en un cuartucho donde todos vivíamos. Era uno de los más baratos, de adobe, pero estaba en el declive del río y hacía un sol resplandeciente a las 2 de la tarde, pero a las 3 de la tarde se oscureció y cayó un tremendo aguacero y se vino la inundación y mi madre así en ese momento del parto tuvo que sacar a los otros hijos a un lugar más seguro y para no errar me dejó colgado en una alcayata en la pared del inmueble y fue a dejar todo hasta el otro lado porque la corriente iba creciendo y cuando quiso regresar vino la mayor cantidad de agua y toda la gente le gritó, no señora, se va a matar. Y entonces una cadena de hombres se juntaron y pues, lograron sacar a Miguel. Y Miguel vivió su infancia en una Puebla totalmente inexplicable ahora. Los medios de comunicación eran primero una variedad de diligencias que presento a la izquierda. En esas diligencias, en esa diligencia que era de lujo, ahí varias veces Miguel lo pasearon con una niña a jugar el aro en un parque, que posteriormente indicaré qué niña era y por qué. Esa infancia vi llegar a la ciudad de Puebla la paz que había sido rota con la revolución, en donde Carmen gritó por la ventana para que todos se levantaran en armas y no recibió ni una respuesta. La respuesta fue una serie de balazos que logró meterse y escapar. Esa era la agitación que aún prevalecía en el momento que Miguel nació. Todavía había
levantamientos pequeños y se veía llegar a la ciudad de Puebla toda gente del campo con sus vestimentas blancas y sus trajes típicos. Esa Puebla ha desaparecido. Y en esa Puebla logré ver cómo evoluciona el mundo. Vi llegar el tranvía, vi llegar el automóvil, primer automóvil. En las calles todo mundo se asombraba y salía a ver los automóviles. Vi llegar el teléfono, vi llegar también el radio, que para mí era una maravilla y permanecía absorto horas enteras viendo el foquito rojo y pensaba, por ahí va a salir el que está hablando. Nunca lo vi salir. Y entonces Miguel vivió una época romántica, sencilla. Todavía llegaban grandes recuas, o sea, conjunto de animales que los veíamos llegar con carga. La ciudad de Puebla desde entonces ya pintaba como una fuente para los estudios teosóficos. Todavía no se fundaba, sin embargo estaba en auge el espiritismo, como estuvo en auge en todo el mundo. Y nuestro presidente, Francisco I. Madero, practicaba el espiritismo. Y mi madre lo encontró y ahí empezó mi primer fenómeno sobrenatural inexplicable. Y me sucedieron muchos en mi vida. Ese fue el primero. Las sesiones se hacían en la azotea de una casa de 2 pisos que estaba frente a la casa presidencial de la familia Camacho, que después fue presidente. Y yo veía la casa de un momento, no sé cómo, pude subir una barda como de 1,20 centímetros, un niño de 4 años que se robó unas galletas que encontró y se fue a sentar en la barda para ver la casa del presidente. Y pensaba, ese es mi lugar, en un jardín con pavos reales. En eso estaba cuando mi madre gritó y corrió hacia mí, pero además mi madre estaba acompañada de todos los que estaban en la sesión espírita. Y me arrebató porque cómo me subí, cómo tenía colgadas las piernitas hacia abajo, no lo sé. Primer hecho inexplicable, como tantas cosas que pasan en la vida y que no tienen una explicación lógica. Ese fue mi primer hecho, que toda la multitud gritó porque yo estaba en real peligro y mi madre me arrebató y me llevó. Puebla, por eso para mí es tan importante, la llevo en el corazón porque fue el lugar donde empecé este periodo de encarnación. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ahora la pregunta es, ¿Miguel tiene hijos? Sí, tengo 2 hijas que hacen remembranza para lo que más me ha impactado, que es México y Egipto. Por eso a mi primera hija le puse el nombre de Isis y a la segunda hija le puse el nombre de Sayil, que quiere decir en maya, aquí empieza la luz. ¿Se están viendo las fotos? Sí.
Ah, qué bueno. Bueno, estamos en las carreteras todavía. Ah, sí, ahí estoy yo. Ahora Ajá. ya le contesté el de las hijas. Bien. ¿Cuál es tu formación académica, querido Miguel? Sabemos perfectamente que nuestra formación académica en todas las carreras hasta la actualidad no cumple una función humana aunque aparentemente esté dedicada a eso. Por ejemplo, la gran carrera de médico es una carrera sublime que vino para ayudar, para aliviar, para alentar. Y sin embargo vemos que en la formación también tuvo o tiene hasta la fecha carencias, no solamente económicas, sino de conocimiento. Apenas hace poco se ha descubierto que las emociones son una fuente de bienestar o de enfermedad. Y mi formación académica la deseé antes de empezarla. Me, me inscribí en la normal, pero al saber que había oportunidad de ser maestro rural en México, fui y solicité y me dieron la plaza con el pago de estancia y alimentos para empezar y después el sueldo. Sueldo que todo el periodo que estuve allá nunca recibí un quinto, pero sí un lugar donde vivir. Me mandaron a cumplir la misión de maestro rural a San Andrés Chalchicomula, un pueblo de chamulas que me rechazó. Íbamos dos candidatos y a los dos nos rechazaron. Y al rechazarnos, antes de que saliéramos, nos embriagaron con una bebida de allá de maíz con efervescencia. Y nos mandaron no por el camino real, sino por un monte de bajada y nos dijeron que acortábamos la distancia a San Cristóbal de las Casas, que era la sede que teníamos, pero íbamos a trabajar en el pueblo de Chamula, pero no fuimos admitidos. Y como ya era tarde, no, el padre nos dijo, mañana parten, porque ahorita es noche y los pueden matar. Se quedan en la torre de la iglesia. Y ahí nos quedamos y al día siguiente una comitiva vino por nosotros y nos mandó por donde ellos indicaron. Fue una divertida, maravillosa. Era bajada y todo lleno de pinos y uno jugando ahí, jugando entre los dos. Y llegamos a San Cristóbal y le contamos al señor que era el de la Secretaría de Educación de San Cristóbal que nos mandaron por esa parte y dijo, qué barbaridad, lo que hicieron es destinarlos a la muerte. Toda esa parte está llena de serpientes de cascabel. Y ahí fue una asombrosa circunstancia que me dijo interiormente, te salvaste para seguir siendo maestro. La maestría la ejercí primero debajo de un árbol. Ahí podemos ver la foto, como ni baños ni nada, pero estaba cercada a la escuela. Ese era mi lugar para poder enseñar un tercer grado de primaria. Y se ligó por primera vez en el alma de Miguel
el amor por los niños. Más aún despertó mi ánimo por tener a esos niños cerca. Es así que accedí una vez a meterme al río con ellos, pero ellos se metieron, niños y niñas, desnudos totalmente. Yo me puse el traje y hubo un niño que me preguntó, ¿para qué usas eso? Y, y me dieron también lecciones. Mi preparación era deficiente totalmente como maestro. Cuando pasó el primer día que nos dieron una escuela vieja que se escurría si llovía, ahí me dio otra experiencia una niña que me dijo, maestro, lo copiamos eso que usted puso en el pizarrón igual. Sí, niña, igual, así bonito, bonito, igual. A ver, empiézalo. Pero así, igual como está en el pizarrón, le digo, sí, pues ¿qué tiene el pizarrón? Así de chueca. Fue una lección. No te fijas en lo que haces a la hora de enseñar. Si estaba todo chueco, la fecha. Esa fue una experiencia de los niños y tuve muchísimas más de los niños. Después, cuando me pasaron a México, cuando ya terminé la normal, me pasaron a colonias pues muy alejadas de la ciudad y siempre había un amor de los niños. Todos realmente sentía que no obedecían, estaban de acuerdo conmigo. Hubo a esta niña, no sé si la puedo señalar, esta. Bueno, esa niña, tan es así que hizo malas cosas y rompió una banca y me dijo, merezco castigo. Y le digo, no te voy a castigar. Se rompió porque no estaba bien, ya estaba muy viejita. Dice, pero yo merezco castigo. Y no, Inesia, no necesitas castigo. Llegó la hora de la salida, viene la mamá, me pregunta por ella y no está. Y la buscamos en toda la escuela, no está. Y se me ocurre abrir un locker. Ahí estaba, encogida y guardada. Dice, merezco estar castigada aquí. Y su mamá se molestó conmigo creyendo que yo la había metido ahí ese locker. Esas son experiencias y hay muchísimas más. Una que me llegó al alma de los niños fue cuando ya me pasé a estudiar otra materia que es geografía y con una especialidad de meteorología. Cuando ya me dieron trabajo para secundarias y preparatorias, en el momento de despedirme de mi grupo, el director le pedí, no les diga que me voy. Esta es la última tarde que paso con ellos y no quiero que lloren o que me digan algo. Pero el director no me hizo caso y les dijo, hoy es último día que ven a su maestro. No se imaginan qué feo es oír el llanto de los niños. Y había un niño huérfano que ya tenía 12 años y estaba en primero. Lo habían reprobado 4 veces seguidas y conmigo aprendió a leer no en el libro, sino en el periódico que él vendía. Y ese niño puso en mi alma el amor fraterno.
el amor que debería existir entre maestro y alumno. Me dijo con su llanto: maestro, no se vaya, le doy mi torta. Eso era lo máximo que él tenía, porque platiqué mucho con él, supe toda su vida llena de amargura, llena de maltrato, llena de abandono. Por eso no pasaba, porque no había quien hubiera ligado amor en la enseñanza, que es lo que falta en muchos maestros, tener amor para los pequeños, que son almas ávidas de copiar tus actitudes. Bien, perdón, ya dije la experiencia como maestro. Después Muy bien, pasé a estudiar la geografía del mundo, pero lo que me atrajo más es haber reflexionado sobre las nubes. Me pareció una maravilla, pero no una maravilla humana, una maravilla de un ser superior, de unas leyes superiores, cómo se mueven alrededor del mundo para crear la vida, para llenarla de oportunidad de crecer, reproducirse y morir. Y los movimientos para abarcar lo negativo que emitimos, porque a la naturaleza solamente hasta la fecha es más lo que la usamos que lo que preservamos. Por eso en la teosofía se dice respetar y amar todas las formas de vida. Bien, muy bien. Paso a preguntarle ahora a Miguelito, ¿cómo y cuándo conoció la teosofía? la teosofía yo creo que la empecé a conocer por reflexión. Sin embargo, la vida me dio el llamado. Todos los adolescentes, cuando entran a primero de secundaria, son calmados y están tomando los primeros hábitos. Pero cuando llegan a segundo, que le llaman la edad de la punzada, se vuelve el alumno rebelde, atrevido, todas las emociones explotan. Y Miguel no fue la excepción. Fui tremendo en segundo de secundaria, tanto que fue el tren caminando, porque mi escuela estaba en los patios de Nonoalco, patios de ferrocarril, y pasaban trenes enfrente de la escuela. Tomábamos los muchachos de segundo, tomábamos el tren y nos colgábamos de él. Sabíamos que en la villa iba a parar, siempre paraban en la villa y ya de la villa nos regresábamos. Muchas veces me fui de pinta y ese día todo el grupo de rebeldes tomamos el tren y se fue y no paró en la villa. Y todos nos aventamos con heridas en la cabeza, en los codos, pero nos aventamos del tren y nos regresamos ya tarde. Pero uno no se bajó del tren. Y al día siguiente que van a buscar los muchachos que se subieron al tren porque supieron que se llevaron al que buscaban. Y fue un verdadero escándalo y uno de los culpables era Miguel. Y entonces Miguel fue expulsado de la escuela.
A mi madre esa noticia le molestó mucho y dijo, como no puedes ni quieres estudiar, te vas a trabajar. Y me puso a trabajar en una imprenta. Y en esa imprenta, ahí fue el primer llamado de la teosofía. Estaba casi aprendiendo a poner los lingotes de plomo para poner la impresión. Y llegó un señor y me dijo, ¿está tu patrón? Le dije, no, pero ¿qué quiere? Es que quiero imprimir este libro que se titulaba Teosofía Práctica de Jinarayadasa. Y entonces vi el libro y empecé a poner rápidamente todos los elementos para formar la portada. Y me dijo, muchacho, todavía no sabes si voy a mandarlo a hacer o no. No he hablado con tu dueño y tú y yo le digo para adelantar. Dice, oye, me has caído muy bien. Te invito a una plática de esto. Quien me estaba invitando era el presidente de la logia Aura, o no, de la sección mexicana, presidente de la sección mexicana, Adolfo de la Peña, nada menos que el presidente. Y le dije que sí, que iba a ir un día. Nunca fui. Se hizo el libro, él lo recogió y un buen día me dijo, cuando ya recogió el libro, ¿me permites que venga por ti un día para llevarte a la sociedad? Pues voy a pedir permiso a mi mamá porque es ya tarde. Sí le pedí permiso, me dio permiso y vino por mí. Hablaron del alma, de la constitución del hombre y Miguel ni una sola palabra entendió. Y me preguntó el señor Adolfo, ¿qué te pareció? No sabía yo si mentir o decir la verdad. Pues dije la verdad y dije, no le entendí. Dice, bueno, vienes otro día y así lo vas a ir entendiendo. Y Miguel jamás regresó. Se inscribió después en la normal para terminar la carrera y cuando terminé la carrera empecé a trabajar y ya juntándome de mis primeros sueldos, viajé solo a Yucatán. Hubo varias peripecias que allí oí otra vez el nombre de Teosofía, cruzando un mar agitado en una barca. Una mujer que era teósofa gritó, no tengan miedo, la vida nos continúa para nosotros, súbanse a la lancha y atravesemos para continuar el viaje. Y yo sí le hice caso, intrépido y todo el mar embravecido, cruzamos, llegamos a Yucatán. Se separó la mujer, ya no supe más de ella. Y cuando llegué a Chichén Itzá, subí esta pirámide. Y allá arriba estaba contemplando la belleza de todas las ruinas y la inmensidad de ese mar verde que se ve en Yucatán. Y del otro lado sube también una mujer muy especial, muy diferente al común. Era la bailarina que iba a presentar en la convención teosófica en Mérida, pero estaba sola. Y le dije, véngase aquí a la sombrita, aquí va a crecer la sombra en poco. Y sí, estaba sudando y se sentó junto de mí en el suelo y me empezó a hablar de teosofía. Y en la noche que me dice, ¿me ayudas, por favor, en mi presentación? Sí, sí, cómo no.
pero no sabía yo que la presentación no era más que quedarme quieto, firme con las piernas abiertas y un mazo que yo tenía que tocar el gong antes de que ella empezara. Y cuando terminaba, volvía yo a tocar el gong. Pero, oh, sorpresa, tenía yo que salir en paños menores, nada más un taparrabo. Y ya me arrepentí, le dije que no, no, yo no quiero, pues ya todos me suplicaron, me explicaron que ya estaba montado y que pues nada más eran unos minutos y lo hice. Y de ahí en adelante empecé a asistir a la sección de Mérida en esos días y pude comprobar lo numeroso que era el grupo. Era un auditorio como más de 100 personas que estaban ahí, pero muchas de ellas eran personas con una posición económica muy fuerte, muy bien. Y la familia Barbachano, que tenía aviones, facilitó avionetas para ir a Tikal, Guatemala. Y el primero que viajó fue la bailarina y yo hasta Tikal, el primer viaje. O sea, la teosofía me llevó hasta Tikal, en Guatemala, como primer miembro, siendo que no era yo nada en esa sociedad y vi la fraternidad de ellos como la veo ahora entre nosotros, una fraternidad sincera. Y a partir de ahí empecé a conocer la teosofía. Muy bien, una experiencia maravillosa para conocer la teosofía y precisamente es nuestro karma lo que nos conduce al encuentro de este conocimiento elevado. Eh, ¿Recuerdas en qué año ingresaste a la Sociedad Teosófica, querido Miguel? Aquí tengo el año, Bien, el 7 de mayo de 1963 perfecto. y firmado por Ram. Sri Ram, el papá de la señora Radha. Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, 62 años perteneciendo a la Sociedad Teosófica, pues con sus intervalos, pero ahí está. Esa es la historia dentro de la Sociedad Teosófica desde 1963. y Pero, alcancé a conocer, perdón, a Ram, a Jinarayadasa y a Krishnamurti. bien, tengo entendido que el señor Jinarayadasa hizo una gira por el continente americano y Sí, sí, estuvo varias semanas aquí o meses en la Ciudad de México. sí. ¿Asististe a algunas conferencias de él? No, no, lo vi nada más. Ya, Llegamos bastante tarde y lo vi salir, pero no, sí lo vi. Y sí, fueron personajes que me impactaron. Perdón que me adelante porque ya el tiempo se nos va, pero lo que sí quiero resaltar que la teosofía es un faro de luz para la humanidad. No solamente nos va descubriendo nuestra esencia a nosotros, que entregan a muchas, pero muchas personas que no acabaré yo de nombrar, entregan la vida por mantener con, con presencia a la sociedad teosófica en el mundo.
tenemos, por ejemplo, actualmente, hace poco tuvimos, eh, tuvimos el deceso de la mamá de nuestra presidenta, que fue una mujer que toda su vida luchó, toda su vida manejó el estudio de varias cosas. Y en la República aparece y desaparece la sociedad teosófica por periodos, que a veces florece como floreció Yucatán, luego floreció Tijuana, y Tijuana tuvimos una convención y fuimos invitados por Walt Disney, que nos esperó en la puerta. Y hay personas que todavía me recordaron hace poco ese viaje a Tijuana, que fue muy, muy provechoso. Y así siguen teósofos y teósofos. En uno de los lugares donde ha permanecido más la teosofía y que siempre me gusta recalcarlo es la ciudad de Puebla. Puebla, desde que yo conozco a Cancino Palacios, un general, un militar, que anduvo formando logias por donde lo mandaba el ejército, hasta que llegó a Puebla y ahí se quedó. También tenemos en Puebla actualmente muchos hermanos que entregan su vida. ¿Para qué nombrarlos? Todos los conocemos. El Margarita, Lulú, em, el Martita, Martita, bueno, es una cantidad, y el doctor Rubén, Rubén, todos, esos Hugo son los Enrique, actuales que no hacen decaer. Tere Ayala manteniendo la escuela esotérica, que es otra parte de la sociedad. Ella está también en Puebla. Y hay un hermano que he visto su vida, cómo se desvanece, cómo se pierde, pero él no cesa con miles de esfuerzos, como lo han hecho otros. Un hermano que está junto con otro que se llama Juan Manuel Mendoza, uno, y el otro, el con el que estoy allí en la foto, es al que me refiero, Pedro España. al hermano Pedro España. Quizá ni ya no me esté oyendo. Él nos condujo una vez a las ruinas del Tajín. Que es donde Entonces, está la foto. sí, eh, lástima que llegué tan tarde, pero sí me hubiera gustado explayarme sobre todas las tareas tan grandes que realizan los hermanos de la asesoría teosófica para que prevalezca el estudio. Tenemos últimamente en la Escuela Teosófica de 2022, nos visitó el Pablo Sender y así muchas personalidades. Ahora actualmente quedan pocos centros de estudio en la República. Está Puebla, en primer lugar, y en segundo, Veracruz. ¿Qué otras experiencias relevantes dentro de la sociedad teosófica, como por ejemplo aquella visita de John Coates que John tuvimos Coat, por para el cual ya practicaba entonces la danza autóctona de México. Bailé una danza a Huitzilopochtli y le interesó mucho al presidente Joan. Y para que finalizara la reunión, se hizo una meditación frente a un manantial de aguas cristalinas, frente a la cervecería Moctezuma, en Orizaba. en Orizaba. Y ahí cayó una flor blanca enorme,
fuera del tamaño normal, muy grande. Y todos, cuando dijeron abrir los ojos, vimos esa flor que se deslizaba junto con el agua y todos quedamos impactados por esa señal o esa coincidencia, que no hay coincidencias, de aparecer una flor blanca, porque el como árbol si no era un árbol que producía flores. no, no había árboles que produjeran esa flor. Los buscamos cercanos y que el aire la hubiera lanzado ahí. Otra situación inexplicable en mi vida. Bien, Recuerdo una experiencia, pero también en el campo en el que también se involucró Miguel, con la Gran Fraternidad Universal, practicando Hatha Yoga, cuando la visita a Machu Picchu. sí, me practiqué el Hatha Yoga. Aquí se ve la foto, se ve. Sí, Ah, no estoy levitando porque han dicho que estoy levitando ahí en la posición de Padmasana. Estoy sostenido por el pulgar, por los dos pulgares solamente. Es una disciplina que se enfoca, que eh, Patanjali lo enfoca como limpieza y preparación del vaso que va a recibir la divinidad. Pero el Hatha Yoga finalmente, nuestro estado de conciencia de la humanidad, nos quedamos en el cuerpo, nada más, en el cuidado y la disciplina del cuerpo. Con esa disciplina estuve en Perú 2 años. Sin embargo, también entré a la Sociedad Teosófica en Lima, Perú. Y subimos en el Machu Picchu, ahí me veo al lado izquierdo, en donde un mantra que lanzó el gurú fue tan impresionante que no pude más que dejar que mi cuerpo se moviera como si fuera una lámina moviéndose en forma ondulatoria. Nunca en mi vida he volvido a tener esa experiencia. Y después tuve programa en televisión. Yo hacía las posturas y el gurú las explicaba. Aparte de Perú, pude viajar, tuve la suerte de viajar 2 veces, muchos viajes a México, a pueblos, a montañas, a valles. Casi conozco toda la República por geografía, por el estudio de la geografía y por la situación que entré en Bellas Artes para investigación de la danza. Volví a recorrer México y ahí me nació la afición por el arte. muy bien. Dentro de las experiencias personales que conozco a través de los relatos, como el hecho de haber viajado a Europa y de Europa a África, donde ocurrieron eventos eh, tremendamente fuertes, de los cuales me gustaría que nos platicaras algo, por favor, Por Miguel. falta de tiempo lo abrevio. Sí, Sí, fui a cumplir con un mandato de la Secretaría de Educación Pública. Me mandó como ponente para expresar la plata en México, el papel que ha tenido la plata en México. Hasta me le escribieron en italiano que no la leí muy bien, pero pues expuse. Me habían dado una semana de permiso para ir a exponer y en la exposición solamente una tarde fue posible. Y al regresar, antes de
registrar mi regreso, vi un anuncio que decía viaje al Cairo, todo pagado, transporte, comida y visitas. Total, $90. Dije, seré tonto si no voy. Tengo tiempo y voy. Ese viaje me costó la pérdida de mi, de mi puesto y me costó 9 meses de pruebas, de sufrimientos, de cambios inesperados, de tremendas situaciones. Tanto que en una de ellas me asaltaron cerca del río un grupo de gente que recababa a turistas y a gente y las alquilaba para crear la ciudad de Dubái. Y yo tenía mucho miedo de ir a Dubái porque ya sabía para dónde iba yo a ir. Nos quitaron los pasaportes y A en los... ver, hacemos una pausa. Perdón, yo Al, creo que al llegar al Cairo, era el año 1966. Estalló la guerra de los 6 días. 67. Correcto, 67. Entonces, estalla la guerra, Israel contra Egipto. ¿Y Miguel qué hacía? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Primero perdí la escala en Atenas. En Atenas perdí al grupo porque mi avión, como era judío, ya no pudo volar al Cairo y mandaron un avión árabe. Y yo llegué en árabe, pero ya sin mi grupo. Casi llegué solo. Y cuando quise reclamar mi regreso, entonces me dijeron, no, su boleto no tiene validez porque es de esa compañía judía. Y no hubo manera de que me regresara yo. Y entonces fue como me quedé a sufrir hambres, situaciones muy difíciles. Hasta un estado de esclavitud. Sí, y ahí me tomaron preso y me esclavizaron, me vendieron como sirviente a un magnatario muy, muy egoísta, muy lleno de vanidad que tenía yo que soportar. Y después me cambiaron y me pusieron a otro que ya me ponía más atención y ese le enseñaba yo español y español a su hija, pero una tarde de clase esperaba a la hija allá en la azotea preciosa con un jardín en la azotea de su casa. Y y llegó la mujer y no alcancé a secarme las lágrimas que estaba yo derramando de tristeza de mi situación. Pasé una infinidad de situaciones, unas muy graciosas, otras muy tremendas. La más tremenda que fue ser esclavo. Pero antes de eso, en el primer día que nos llevaron a visitar las ruinas, quedé encerrado en la cámara principal solo y me apagaron la luz En la pirámide de Keops. en la pirámide, en la gran pirámide. Ahí quedé sentado y dije, Miguel, no tengas miedo, no pasa nada. Voy a tratar de conectarme con esta vibración. Imposible, me fue imposible. Fallé como discípulo, fallé, no pude concentrarme y entonces me gritaron en inglés, ¿quiere usted luz? Y le dije, sí, y que me dice, son 50 piastras, o sea, 50 pesos para que le encienda la luz y pueda bajar, porque era una escalera, un tramo de escalera de madera. Y ya salí de ahí.
Esa fue una experiencia muy fuerte, pero más fuerte me esperaba cuando fui esclavo. 9 meses sufriendo, visitando países en avión como Turquía, Siria, Argelia, Líbano. Líbano, Túnez, Arabia. Arabia vi las ruinas de Petra. El Líbano es un país hermosísimo, pero muy pequeño y siempre en guerra. Esas fueron Bien. las y yo creo que le cortamos para el cierro ya la Y el, presentación. y el Son, regreso, finalmente la liberación de ese estado. el regreso fue increíblemente eh, increíble en todos los hechos, porque la mujer que se condolió de mí, que era guapísima, entre paréntesis, me dijo, hablo con mi papá y que te regreses siquiera a Roma. Y dices que de Roma ya puedes llegar a México. Y yo te regreso a Roma. Y dice, te presentas mañana a las 8 de la mañana con mi papá, pero ahorita hablamos con él. Y el papá pues no me entendió nada, ni yo a él. Y me dio una tarjeta escrita en árabe, tarjeta de presentación. Y me dijo, 8 o'clock, 8 o'clock in the airport, a las 8 en el puerto aéreo. Y me presenté otra experiencia inexplicable. Había vallas de soldados, cuerdas y un pasillo donde iban los pilotos y de pasajeros, yo, nadie más, y 3 azafatas. Y al pasar, a los pilotos primero, las azafatas, y yo al final, al del final, toda la turba me gritaba, me maldecía, me escupieron en la cara, me hacían señas tremendas de golpearme. Y eso fracturó mi alma y lloré, pero seguí adelante. Y al subir al avión, Suiza para 200 plazas. Único viajero, Miguel. Y pasamos a la capital de Grecia. Ahí bajó el avión y ya nos instalaron en un hotel a los pilotos y a mí y a las azafatas. Y en el hotel yo no sabía si había que pagar y llegó la hora de comer y yo tenía hambre de días y, y tenía $1 y pedí un té. Y el té me dice en inglés, me contestó, usted tiene derecho a la cena y a la comida de todos los 3 días, no, de una semana que va a permanecer usted aquí. Una semana con todo pagado en Atenas. Visité las ruinas, conocí a unos amigos que después me abandonaron en terrible situación y esa fue la manera de regresar a Roma. Y ahí ya tenía mi chequera de viajero y el pago que me había dado Italia por la ponencia. Y regresé a México. Pero No sé. antes hizo escala en París, Sí, Miguel. no había vuelos y tuve que hacer una escala en París de 3 días. Tenía meses de no hablar, meses de no hablar con nadie. Todo era señas, todo era suponer qué debería de hacer. Y entonces ahí asistí, ya tenía dinero y fui al teatro de la ópera. Y empecé a pensar
según la teosofía y según mi karma, que no tanto deberé, que no tengo derecho a hablar. No puedo hablar con nadie tanto tiempo sin dirigir una palabra a nadie porque no lo mereces, no eres apto para eso. Y estaba allí metido en mis emociones, supuesto sin querer llorar, pero llorando, tristemente. Empezó la obra de la ópera y en el descanso salí y veía que todos se hablaban, que se abrazaban y yo me sentí más abandonado, más triste. Y de repente sale un hombre alto, muy bien vestido, de colores claros, y me saluda. Miguel, ¿cómo te fue en la guerra? ¿Cómo sabía que había yo estado en la guerra? ¿Quién era él? Yo lo reconocía, lo veía, y sí, sí, sí me es conocido esta persona. Pero ¿quién es? No me atreví a preguntarle y le contesté todo lo que había pasado. Dice, y le dije, oye, ¿no te gustaría pasar o tomar un café a la salida? Sí, cómo no, cómo no. Yo conozco un bonito restaurante, ahí nos vamos a juntar y yo te llevo. Aquí en ese descanso de los pasillos, aquí te espero cuando termine la ópera. Ya no veía yo la hora de que terminara la ópera. Terminó y bajé a buscar al individuo que nunca supe su nombre y nunca llegó. Salí y todas las calles vacías, solas, peligrosas. Tardé en llegar a mi hotel y nunca supe quién fue. Otro hecho importante. Y para esto de Egipto ya había pasado una experiencia en la secundaria, cuando mis padres no podían comprarme más que un cuaderno. Los libros de texto, imposible. La situación era precaria realmente. Y entonces todos mis compañeros tenían el libro de historia en donde aparecía Angkor Wat, que es unas ruinas que están en la curva de un río, del río Nilo. Ahí estaba en la portada. Yo quería abrir el libro para verlo de Egipto, pero nadie me lo prestaba. Tenían miedo de que yo se lo robara. Y llegó la maestra de historia y dijo, vamos a hacer examen oral. A ver, empezamos. Miguel Palacios. Virgen Santa, sentí que el mundo se me caía, no tenía yo el libro, no sabía ni el tema en qué. Y entonces empecé a hablar de Angkor Wat. Describí Angkor Wat con Ramsés II, su esposa. Adentro del templo lo describí. Es un pasillo en el que solo un día entra la luz e ilumina a los cuatro dioses que están al fondo. Todo eso se lo expliqué a la maestra y que me dijo, ¿qué libro leíste? Le digo, el de historia. Dice, ahí no viene eso. Ya no me preguntó más. Me dijo, pero está muy bien tu exposición. Es cierto todo lo que acabas de decir. Esa fue otra historia inexplicable. Y yo creo Muy que aquí bien. cortamos porque es muy noche y estoy A ver, abusando. falta, vamos a, vamos a concluir con algo que nos gusta a todos de tu vida, querido Miguel. No preguntaré cómo fue el gusto por las bellas artes,
Es En muy obvio, largo. en obvio de tiempo, te preguntaré acerca de, de tus obras pictóricas. Ya no las tengo. Tengo muchas obras pictóricas, de las cuales no tengo más que la última, que ya mis manos temblorosas y débiles no pueden volverlas a pintar, ni siquiera bien. Quedaron muy malas la pintura, pero el contexto, la idea regularmente prevalece en las pinturas que voy a presentar. Ustedes podrán sacar una conclusión muy rápidamente, a ver si puedo con eh, las pinturas. Ya, ¿Se puede otra pintura? Por lo menos las que pueda. Ya no tengo las temáticas, las principales, donde conecto al hombre con el universo. Pinturas eh, me gustaron mucho a la gente. ya Esta está, fue la Miguel. última pintura. Ya no tengo habilidad, ya se perdió completamente. Ya mis 90 y tantos años, ya no puedo con mi mano. Siempre uso mi apellido Moyote, de origen azteca. Bien, ya hasta ahí de pinturas. Bien, Las artes es muy extenso. sí, desde Practiqué, luego. practiqué un poco de danza y escribí un libro y, y algunos poemas. Muy bien. De eso queremos eh, prácticamente para finalizar esta nutrida experiencia a través de la entrevista, que con todo y lo que representa, pues nos ha dejado un cúmulo de datos que creo que compartimos tus experiencias en la lejanía, nos has llevado de la mano. Para concluir, ya hablaste de que escribiste un libro, está editado, que El doctor Hugo Enrique, Enrique Meneses fue, y porque yo no me atreví, siempre lo pensé que era un libro no útil para nadie, bien, pero Hugo lo editó y le agradezco mucho porque es mi única edición. sí, salió muy bien y se vendió en la escuela de teosofía y grande por ese esfuerzo, porque ese libro estaba ahí guardado esperando el momento y llegó el momento, se editó y quedó muy bien. Muchas gracias, Miguel, por esa experiencia. Y ahora finalmente te pido que nos compartas algo de la poesía náhuatl, de tu producción también poética y de Amado Nervo, esa, esa poesía tan llena de sabiduría que es En Paz. Entonces, así en paquete, si quieres, empezamos por la... Empezamos con el idioma náhuatl también. Sí, Es un por favor. historial como lo adquirí un poco, no, ya no lo hablo. Esta poesía está dedicada como una escuela iniciática, a una escuela iniciática. Y yo lo comparo con la sociedad teosófica, en donde llega todo tipo de gente buscando diferentes finalidades, diferentes conocimientos, pero la verdad predomina siempre. Y entonces en este poema da la bienvenida a todo el que busca la verdad. Y dice así, lo digo primero en náhuatl y luego en español. Xochimilcuahuitl aichan inteot.
onca coimpontica inquetzalmiyahuayocan, hualasianyaca, yeco xiuquechon, mahuiquin quetzaltototl, inmox ompa, inonoalco allá, inametlachihualuan, inmox ompa, anonoalco, in achihualuan, hualasianzacuan, yeco xiuquechon, mahuiquin quetzaltototl, cualis muhuilqui quetzaltototl, inmox ompa, il quetzaltototl. Dice así, en donde arraiga la casa de Dios, es el lugar en donde se abren flores y hay espigas. Venid acá, aves doradas, llega el precioso azulejo y el tímido quetzal. Todos venimos de Nonoalco, sus criaturas somos. Llega el bienvenido sea el precioso azulejo y el tímido quetzal. Ese es en náhuatl. Ahora la que sigue, muy brevemente, para no extenderme, Es de su inspiración, esta precisamente. es una que la escribí en las noches oscuras que no faltan en la vida de todos nosotros. Noches oscuras porque no podemos encontrar la verdad en ese momento, ni dominar nuestro cuerpo emocional. Y caemos en la soledad. Y yo escribí este poema que dice, en mí habita un vacío, y yo habito en él. Voy en estéril tropel, muriendo en el hastío. Vacío, sinónimo de la interna soledad, azotada con la crueldad, fruto mundano del egoísmo. Anoche a ti Dios clamé y el vacío contestó, vacío que tu huella dejó y triste al vacío torné. Amarga pena en el momento, una lágrima se cristalizó, que hacia afuera no deslizó, pero interna produjo tormento. Vacío que se evade con el amor profundo, que no lo hay en el mundo, que en crueldad se debate. Anhelo amortiguado en el desierto interno de la gente, con eterno desamor desmesurado. En espiral infinito, en el vacío me proyecto y me mantengo erecto y el dolor no musito. Oh Dios, al vacío tú me atas, en el vacío me dejas, mi amor no lo aquilatas y en el vacío me matas. Muy Muy bien, clara Miguel. la noche oscura. Muy bien. Ahora para finalizar con todo el cariño, aunque cambio con disculpas al, 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 al que me hizo el poema, cambio unas palabras, pero quien sepa el poema lo notará. Dice, desde el ocaso de mi vida, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que fui yo el arquitecto de mi propio destino. Y si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel
o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías sigue el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio tuve algunas sanamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amado Nervo, disculpas por tanta mala presentación y no haberlo hecho correctamente. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Miguel, por habernos obsequiado estos trozos de tu rica vida, llena de experiencias de todo tipo, desde las experiencias que pudiéramos decir del inframundo de tu vida, de tus emociones, hasta lo más sublime, expresado a través del amor de tu experiencia como docente, como ser humano y como escritor, como poeta, como declamador, como pintor, que pinta su vida de colores extraordinarios, colores que contrastan en la naturaleza de tu ser interno. Muchas gracias por compartirnos, por confiarnos parte de tu vida, de tus datos que son maravillosos. Gracias. Al contrario, Te gracias. abrazo con el alma, querido Miguel. Muchas Gracias. gracias. Como esto fue una entrevista, la cual agradecemos a Miguel por expresarla, porque no fue fácil convencerlo, porque son cosas que él deseaba mantener ahí, en su secrecía, en su mundo. Pero alguna magia resultó por ahí y decidió compartirlo finalmente. Esto apenas es una mínima parte de lo que pudiera compartirnos. El tiempo nos ahoga, nos asfixia y luego con los inconvenientes que se dieron, pues se acortó la posibilidad de que nos expresara algunas cosas más importantes. Dentro de lo cultural también tuvo la oportunidad de fundar, junto con unas damas eh, poderosas económicamente, el ballet de la Ciudad de México, de danza clásica, desde luego, trajo a un ballet ruso, en su momento vinieron a hacer una exhibición, una presentación aquí a la Ciudad de México. Y algunas otras cosas que hicieron falta que mencionara porque por obvio de tiempo, o por estar restringidos por el tiempo. Así que muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por acompañarnos a conocer, a escuchar en la voz del propio Miguel parte de su vida. Como les dije, esta es una entrevista que yo dirigí, que yo realicé junto con Miguel, y hoy no habrá preguntas, solamente si quieren agregar algún comentario, quieren expresarle algo de viva voz a Miguel, adelante, por favor. Miguelito, toda una vida de aventuras maravillosas, como para escribir un libro increíble de tu vida que a todas las generaciones nos llene de emoción y de aprendizaje, de sabiduría y de conocimiento contigo.
todo lo que nos enseñas, todo lo que aprendemos contigo es maravilloso. Te quiero mucho, Miguelito. Gracias por compartirlo. Gracias, Me llegó Rosy. al corazón, lo viví, me llevaste de la mano, fue maravilloso. Gracias por compartirlo, mi querido Miguelito. Precioso, felicidades. Te quiero mucho. Gracias. Yo Gracias. más. ¿Alguien más? Gracias, querido hermano Miguel. Te quiero mucho, tú lo sabes. Sí, Connie. Me dejaste tan emocionada que como que no puedo hablar, pero tú sabes todo lo que yo siento por ti. Te quiero y te admiro. Y sé todo lo que has hecho. Hermanos que hacen posible todos estos trabajos. Gracias a todos. Connie, Gracias, nada más. Miguel. Connie, nada más quiero que sepa la comunidad teosófica que cuando Enrique recibió la dirección de la sociedad, fuiste tú el pilar económico que lo mantuvo, cosa que no debería decirse, pero es una grandeza de tu espíritu, porque sé cuánto como maestro, cuánto luchamos por tener una solvencia económica. Y sin embargo, tú diste el empujón más grande a esta sociedad. Eso lo llevo en el alma. Gracias, Connie. Ay, Miguelito, no hubieras dicho eso. Eso estaba en lo profundo de mi corazón, pero te agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos mis hermanos. Gracias, Miguelito, y a todos. Gracias, Connie. Gracias, pues Miguelito, fue en verdad un placer, un gusto escucharte, me encanta todo lo que nos compartes. Ya quisiera yo en 5 vidas poder vivir tal vez la mitad de lo que tú has vivido. Realmente nos dejas experiencias valiosas para todos y te agradezco doble y triplemente que tú, creo que a mí y a varios nos enseñaste el primer principio de la sociedad teosófica, que es la fraternidad. Yo realmente, para mí, fuiste el mayor ejemplo de un maestro, de guía dentro de la sociedad teosófica y vaya, realmente nos dejas la vara bien alta, Miguelito. Vamos a tener que aprender mucho de lo que nos estás dejando porque definitivamente, como tú lo mencionaste, el tema de la fraternidad pues ha sido muy golpeado y hay que recuperarlo y nos has dado un tremendo ejemplo. Gracias por todo, Miguelito, un fuerte abrazo. Igualmente, Alejandro. Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Amanda, adelante, Amanda. Pero Miguelito, me conmueves hasta, no sé hasta dónde infinito, de verdad. También me hiciste llorar, casi siempre me mueves muchas cosas, Miguelito, creo que a muchos. Muchas gracias por tu legado, porque es muy bonito que yo creo que cualquier persona que te conoce, el gran ser humano que eres, sin saber que practicas teosofía o todo lo que has aprendido en la vida, de verdad que eres una persona maravillosa con quien siempre es bien bonito compartir, convivir. Yo estoy muy agradecida por tu amistad, por tu cariño, por todas las cosas que a mí me gustaría hacer como tú, pero pues no, y la verdad, pues no hay nada, no he conocido a alguien como tú, Miguelito, de verdad, y eso es muy bonito. Qué bonito corazón tienes sobre todas las cosas. Un beso a todos, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, los quiero mucho y Miguelito, que siempre sigas brillando, que siempre seas muy feliz donde quiera que estés y que Dios nos dé mucho tiempo para seguirte teniendo. Un abrazo. Gracias, Amanda. Adelante, Peter. Querido hermano Miguelito, la verdad, muy impactado por por toda esa historia, por todo ese acervo que nos comentas en situaciones tan complicadas desde tu concepción y pues bueno, parte de todas estas grandes historias que nos has comentado. Y digo, no cabe duda de que dicen que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, pues aunque te quites, ¿no? O sea, el gran karma de enseñanza, el gran karma que tienes ahí,
en esta extraordinaria labor de servicio que has llevado. La verdad es de que, pues ojalá, como decía nuestro querido hermano Manuelito, pues podamos todos acceder a parte de esos saberes, de esos conocimientos, para poder tratar de compartirlos con esta humanidad que tiene tanta sed de sabiduría y de conocimiento. Muchas gracias, Miguelito, por esta charla tan enriquecedora para todos. Y pues muy buenas noches a todos. Sí, pues muchas felicidades y muy agradecido y congratulado por Peter, gracias. compartir. Gracias, Peter. Buenas noches, soy Alma. Mi alma, mi Alma alma. Palacios. Quisiera ser Palacios Moyot como tú, tío. Tío, muchas felicidades. Tú sabes que aquí estamos Alejandro y yo escuchándote. Siempre que te escuchamos es algo muy interesante, siempre con tus historias. Sabes que te queremos muchísimo y esas historias de vida son un ejemplo y ojalá aprendamos una mínima parte, aunque sea, y demostremos que somos parte de ti, tío. Para nosotros vales oro. Acabo de compartir ahí algunas 3 obras que tenía en mi teléfono de sus pinturas tan hermosas. Aquí en la casa tenemos varias que nos ha obsequiado y que las llevamos mucho en el corazón. Es una persona interesantísima, mi tío, y siempre tiene algo interesante que platicar. Te queremos mucho, tío. Aquí también está Alejandro y te mando un abrazo. Alejandro, un abrazo a los dos. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Alma y Alejandro. Gracias. Alfredo y Pati. Ahora estamos de parejas. Hola, buenas noches a todos. Miguelito, como siempre, es un gusto conocer siempre algo más de tu vida. Sabes que te queremos muchísimo, muchísimo y te enviamos todo nuestro cariño. Aquí te paso, Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Miguelito, buenas noches. Buenas noches. Aprovecho saludarte también, los extrañamos a ambos. Gracias. Fue muy enriquecedor dentro del movimiento, dentro de nuestro centro pequeño, tratarlos a ambos y compartir. Miguel, la verdad, cada vez te admiro más la forma en que has enfrentado todo. Esas charlas que a veces tenemos ocasionalmente cuando preparas tus alimentos y ver que a tu edad eres un luchador nato, ha sido muy enriquecedor conocer otra parte de tu historia. Muchas gracias por todo y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Pati y Alfredo. Gracias. Adelante, Salomón. Mi rey Salomón. Oye, Miguelito, qué interesante tu vida y cuánto sufrimiento. Realmente estoy muy asombrado por todo lo que pasaste, pero yo creo que eso precisamente es lo que te hizo muy grande, te hace muy grande. Yo te he admirado siempre desde que te conocí ahí en la Sociedad Teosófica, aquí en Puebla. Y yo decía, pero este señor qué bonito habla. No sé ni quién es, pero habla muy bonito, siempre ibas con Enrique. Y pues la verdad es que estoy muy asombrado por todo lo que eres, Miguelito. En verdad, sí, te admiro mucho y te faltó un poco acerca de lo que tú sabes de las culturas prehispánicas, pero ya será en otra ocasión, y de cómo aprendiste el náhuatl, cómo aprendiste las costumbres de las culturas prehispánicas, y pues realmente tu vida es muy asombrosa. Muchas felicidades y me da mucho gusto de conocer más de tu vida. Buenas noches y buenas noches para todos. Gracias. Gracias, Salomón. Gracias, un abrazo. Salomón. Adelante, Carlos. Carlos Traca, ¿cómo estás? Hola, hola, un abrazo, Miguelito. Es un gusto escucharte y te agradezco infinitamente que nos compartas tu vida en estos momentos. 1 hora y media no fue suficiente para conocer ese gran libro que es tu existencia y te agradecemos que la compartas con nosotros. Me quiero unir a ese abrazo fraternal que te dan todos y a ese amor que sentimos por ti.
te reconocí como ese gran ser que hoy demuestra más aún su valía por tantos años que ha enfrentado la existencia de esa manera, y la forma en que la has enfrentado es todavía aún más brillante para mí. Te mando un abrazo fuertísimo y un agradecimiento por esta oportunidad de conocerte. Gracias a ti, Carlos. Tengo mucho que aprender de ti. Te admiro por todo lo que sabes. Gracias. Miguel, soy Norma. Ah, sí, Norma, ¿cómo estás? Bueno, muy sorprendida de escucharte. Llevaste mi imaginación a todo el recorrido de lo que nos platicaste. Estuve muy atenta, muy emocionada, me hiciste llorar. Tu sensibilidad no tiene, como dijera, no tengo ni palabras de cómo expresar la admiración que siento por ti. Muchísimas gracias por compartirnos la historia de tu vida. Aquí también está Ana. Ah, tío, felicidades porque me sorprendiste y no, había cosas que no sabía de tu vida. Bueno, más bien casi nada, muy poquito sabía y me sorprendiste. Muchas felicidades y te quiero mucho. Gracias, muchas gracias a las dos. Gracias. Saludos. A ver, comentaré de manera rápida algo que hizo falta dentro del arte. Miguelito, por cuestiones de su imaginación y por tratar de salvar su reputación, asistía a una escuela primaria junto con su hermano. Su hermano era tremendo, peleaba cada rato, cada minuto estaba en una pelea, y a Miguelito no le gustaba eso. Entonces, en lugar de ir para su casa, fue se salió de la escuela en la que asistía, fue a otra escuela que estaba cercana, y era una escuela de los trabajadores de cinematografía. Entonces, fue a decir una mentira, que me gustaría que la comentara Miguelito. Llegó a la escuela y se plantó frente a la directora. No, a ver, estaba cerrada la escuela. Abre la directora y me pregunta que qué quería. Ya le dije inscribirme. Dice, ¿tu papá o tu mamá? No tengo ni papá ni mamá. Y eso fue tremendo. Negué a mi mamá, mi propio, y me inscribieron inmediatamente. Y de ahí surgió una gran experiencia que me hubiera gustado explayarla, que conocí muchos artistas de la época de oro, hasta el principio. La primera vez que fue a filmar María Félix, yo la conocí. Conocí a Jorge Negrete, a todos los de la época de oro. Mi maestra fue Amanda del Llano, una artista que salía en varias películas. Esa fue era mi maestra de quinto año. Y era actriz. Y era activa. Y ya había hecho películas, pero ahí era la realidad. Ella sí estudió para maestra. Cuando conoció a María Félix, él participó, Miguelito, como extra, siendo niño, en la ciudad de Cholula, precisamente en Puebla. Y con la película, ¿cuál fue la película? También María Candelaria llevaba ahí una antorcha para perseguir a María Candelaria. Perfecto. Y también en La Barraca con Domingo Soler. Sí. También ahí participó. Y o sea las que dos, además tenemos a Miguelito como actor infantil. Entonces, esa fue su incursión a través de la travesura, de su angustia de separarse de su hermano, fue a caer ahí, pero al día siguiente se le cayó el teatro porque se presentó la mamá a la escuela, y entonces, pues no, que no tenía mamá, bueno, pues ya. No era huérfano. Pero le salió bien la jugada.
ese caballito soy yo, dice Miguelito. Entonces dice que ese caballito es la representación de Enrique, y así soy. Un caballo que va a contracorriente, imagínense, no es caballito de mar, es un caballo imprudente que anda ahí metido, atrevido en el mar. Entonces dice Miguelito que ese soy yo, y es que cierta ocasión de las muchas veces que he estado con él en su casa, pues tenía las pinturas ahí porque estaba pintando, pero él, mientras estábamos platicando, pues se puso a pintar eso en una hojita y ya después me lo entregó así, porque todo está hecho en cartón, y entonces me dijo, mire, le regalo esto, se lo hice ahorita que estamos platicando, ese es usted. Ah, muchas gracias. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando nos dijo que fue a Perú, que llegó muerto a una iglesia y que se sentó y que casi lo acusaron de sacrílego porque era la Sí, tumba de era, quién? De era Martín de la Porres. tumba de San Martín de Porres. Y yo sentado ahí, buscándome los pies, me jaló el cura, sacrílego, me corrió de la iglesia. Sí. Así es. Muy bien. No, pues muchas gracias, Enrique, por la presentación, porque le hiciste realmente, tú hiciste el recorrido que nos llevó Miguelito, así es de que muchísimas gracias por la participación de toda la coordinación, muchas gracias, y a Miguelito pues ni se diga por haber compartido con nosotros esa maravillosa vida, maravillosa experiencia, maravilloso de todo, porque desde esclavo hasta artista, o sea, un abanico en su personalidad tan grande. Sí, así es. Faltaron muchos datos, detalles que por las limitaciones del tiempo, pues no es posible. Tengo la fortuna, el enorme privilegio que la vida me da al tener la cercanía, digámoslo, personal y espiritual con Miguel, que me ha contado, pues, muchísimas cosas más de su vida, lo cual siempre le agradeceré, y pues hemos compartido toda esa riqueza que Miguel tiene en su historia de vida. Así que, pues, yo afortunado, privilegiado, desde luego. Y bueno. A Miguelito, que lo felicito por haberse decidido hacer la presentación. Lo felicito. Gracias, Lucila. ¿Puedo decir algo antes de que se despidan? Sí, Martita, sí, adelante. Bueno, pues es una delicia siempre escuchar las aventuras de Miguelito. Las hemos seguido, ¿verdad, Enrique? Sí, así es. Nos pasamos horas enteras platicando con él y riéndonos, pero hasta llorar de todo la forma en que lo platica, que nos lo transmite, ¿verdad? Ay, Como cuando fui doctor. No, cuando la del mar, esa fue de veras tremenda. También cuando fuiste doctor, no, Miguelito, hay material, pero para muchísimas pláticas, y de veras te pones muy serio cuando estás hablando Sí. en Zoom, pero de veras ojalá y pudiéramos un día, pues reunir a todas las personas que te aprecian y así en vivo que nos platiques cuál y cómo nos has contado todas tus experiencias en vivo, porque de veras es maravilloso, maravilloso. Una riqueza incomparable de todos los sabores y de todos los colores de vida, ¿verdad? Miguelito, un abrazo, y ya sabes que aquí en Puebla te queremos muchísimo, y esperemos tanto Enrique como ti verlos de nuevo por aquí. Martita, reitero mi gran cariño por todos los de Puebla, empezando por ti. Gracias, Miguelito. Tú sabes que eres correspondido.
Gracias. Quiero agradecerles a todos su presencia, a todos, de verdad, su compañía en este día tiene un alto significado de fraternidad porque creo que amerita el momento por de quién se trata, un ser humano tan querido por nosotros, por lo que representa, porque diríamos que es el decano, el ser humano miembro de la Sociedad Teosófica que con mayor antigüedad dentro de la Sociedad Teosófica, aunque con sus intermitencias, pero aquí continúa. Y también de edad, porque a sus 95 años continúa aquí con la memoria de la cual ya dio una muestra contundente. Hoy traté de encontrar el contacto que tengo de un hermano de Guadalajara, Gabino Berumen. Yo quería invitarlo para que estuviera y no encontré su contacto, pero a él le debemos que en alguna ocasión estuvimos con Miguel ofreciendo una plática. Este hermano Gabino bautizó a Miguelito de una manera extraordinaria. Le dijo unas palabras muy lindas y para finalizar le dijo, viejo sabio. Entonces, gracias viejo sabio por compartirnos parte de tu vida. Te abrazo, Miguelito. Al contrario, gracias a todos. Namaste. Namaste, Gracias. Miguelito. Gracias a todos.